Hola y saludos a todos ustedes una vez más. Soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida, trayéndote la palabra de Dios una vez más. Espero que todos ustedes se encuentren bien y que están gozando de las bendiciones de Dios hoy día. Mientras que preparamos para entrar a la palabra de Dios, gracias por estar junto con nosotros una vez más mirando este video sermón y espero que el Señor Jesucristo te habla a través del mensaje de hoy. Te recomiendo que vengas con una mente abierta y un corazón abierto para recibir esta instrucción hoy, y si acaso no has orado todavía, ponga en pausa este video y habla con Dios primeramente. Pídele que te abra el corazón y la mente, y que tu espíritu sea receptivo a la palabra de Dios antes de continuar con este sermón, este mensaje. Hoy estaremos leyendo del texto en Hechos capítulo 16, verso 7. Por favor, si pueden ir en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 16, leeré el verso 7. Estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero no me importa en qué versión tú prefieres leerlo, léelo en cualquier versión que tú deseas leerlo, pero yo estaré usando para este texto la Nueva Traducción Viviente para un poco más de claridad en español. Aquí dice en Hechos 16, verso 7: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Una vez más, aquí en Hechos 16, verso 7 dice: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. O sea, aquí habían estos apóstoles que estaban tratando en un viaje misionero irse hacia otra provincia del norte. Como dice, se dirigieron hacia el norte, y cuando querían ir a esta provincia, a pesar que era para una misión misionera, el Espíritu de Jesús les prohibió, el Espíritu de Jesús les dijo no. Ellos querían ir, pero Dios les dijo no. Lo que yo quisiera hablarles hoy en este mensaje, voy a titular este sermón Sirviendo a Dios cuando Él dice no. Sirviendo a Dios cuando Él dice no. Yo sé que este sermón será algo, para algunos, algo controversial, quizás hasta sensitivo serán algunos de aquellas personas que están acostumbradas a que siempre se les dice sí. Aquellas personas que tienen costumbre de que lo que ellos dicen se hace, lo que piden se les da, y que no están acostumbrados a que se les diga no. Esas personas quizás encontrarán este mensaje un poco más difícil hoy, y se molestarán quizás un poco por cuanto se acostumbran siempre a que la gente les da lo que ellos piden y quieran, en vez de que se les niega a veces una petición. Pero a veces hay gente, y hay mucha gente hoy en día, en esta generación en particular, que no saben tomar un no como respuesta. Que cuando se les dice no se ofenden, se molestan, se irritan, se ponen enojados, airados. Y eso frecuentemente ocurre porque sus padres les criaron en una forma, se podría decir que sus padres les criaron mal, porque cuando fueron criados por sus padres, muchas veces esas personas, esos individuos, fueron criados con casi siempre tener un sí a lo que ellos pidieran. Cuando dijeron: mamá, papá, quiero tal cosa, deme tal cosa, haz tal cosa, casi siempre era sí, sí, sí. Y por causa de eso, esa gente se acostumbraron tanto al sí, que ellos anticipan y esperan que la respuesta natural a todo lo que piden y quieren es un gran sí.
Pero de hecho hay tantos cristianos modernos que piensan que nuestro Padre Celestial, de que Él es un Dios que también, igual como sus padres naturales o padres terrenales, ya que muchos vienen de padres que siempre les dijeron sí, ellos piensan que Dios es igual y que Él es un Dios que les dice sí a todo lo que se le pide. Tanto que hasta han torcido las escrituras, han torcido la Biblia, en particular, para darte un ejemplo, de 2 de Corintios capítulo 1 verso 20. En 2 de Corintios 1:20, en la versión Reina Valera, la Biblia dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces la gente ha torcido esto, porque ahí dice: las promesas de Dios son sí y amén. Pero la gente neciamente y tercamente tuercen esto a creer de que todo lo que tú le pides a Dios es sí y amén. Y eso no es bíblico. Dice que las promesas de Dios son sí y amén, no todo lo que tú le pides. Y por causa de malos entendidos de las escrituras, hay muchos cristianos que frecuentemente luchan cuando Dios les dice no. Y además algunos a menudo se van de vuelta al mundo. Muchos caen de vuelta y se van de vuelta al mundo y rechazan a Dios, le dan la espalda a Dios porque no saben tolerar cuando Dios les dice no. Quiero preguntarte, ¿cómo respondes tú cuando tú anticipabas un sí y Dios te dice no? Una vez más, piénsalo. Te voy a hacer unas preguntas, una serie de preguntas, y quiero que reflejes en estas preguntas. Ponga pausa si fuera necesario para que reflejaras, para que pensaras bien en tu carácter, en tu actitud, en tu forma de pensar, vivir y ser en respecto a lo que estamos hablando. Que cuando Dios te dice no, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo respondes cuando tú anticipabas un sí y Él te dice no? ¿Cómo reactúas a Dios cuando Él te niega alguna solicitud o petición? Tú le pediste algo, le dijiste: Señor, deme tal cosa, te pido tal cosa, te ruego tal cosa, y Él te lo niega. ¿Cómo reactúas cuando eso ocurre? ¿Qué haces si acaso la respuesta sigue siendo un no, no importando cuántas veces tú ayunas, ruegas, suplicas y oras? La forma que tú respondes a esa pregunta determinará si acaso eres un discípulo de Jesucristo o no, y si eres un hijo verdadero de Dios. Yo aprendí, hermanos, a vivir lo que te estoy predicando. Por ejemplo, hay gente que le ruegan, le suplican y le piden a Dios: haz tal cosa o ayúdame con tal cosa. Y a veces, no importando cuántas veces tú le pides, le ruegas, le suplicas, a veces la respuesta es no. Y tienes que seguir sirviéndole, amándole, confiándole y siguiendo adelante, sometido a su voluntad. Porque desafortunadamente hay muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes que están viendo esto ahora, que vienen de creencias de misticismo antiguo o misticismo católico, que ustedes creen así, por ejemplo, como un católico que cree que si se persina, que está protegido de todo. Hay algunos de ustedes de que creen de que si porque dicen con los labios que me cubro con la sangre de Cristo, que eso es una palabra, como que fuera una frase magia de protegerte automáticamente de todo, como que fuera un amuleto protector. Piensa, hermanos, yo oré, ayuné, supliqué, me cubrí con la sangre de Cristo, rogué, y con todo eso yo todavía me enfermé con coronavirus. Ahí sí no les gustó eso, ¿verdad? Pastor, que si yo me cubro, que yo...
No deja de creer como que fuera una frase mágica, como que fuera misticismo, como que esto fuera algo de que simplemente porque lo dijiste o porque lo oraste, porque lo pediste, que automáticamente que la respuesta siempre va a ser sí. Yo quiero retarte en esta lección y en este sermón, hermanos, que hagas, qué haces cuando la respuesta es no. Yo pedí a Dios, ustedes oraron por mí. Hemos orado desde que cuando esta pandemia comenzó, que el Señor nos protegiera, que ningún, hasta algunos que yo proclamo la sangre de Cristo, que invoco el nombre de Dios, de que ninguna plaga llegará junto a mi casa, que aquí, que allá. Hiciste todo eso y todavía te enfermaste con coronavirus. Eso no significa que Dios no es verdadero, eso no significa que Dios no es real, eso no significa que Dios está enojado contigo, hermanos. La madurez del cristiano se ve cuando aprendemos a aceptar el no de Dios y seguir sirviéndole. Cuando Él te dice no a lo que tú pediste. Él me dijo no, yo dije, Señor, protéjame. Señor, protéjame. Guárdame que ninguna plaga llegue a mi casa, que invoco tu sangre, que cúreme, que aquí, que allá. Y todavía me enfermé, pero gracias a Dios, hermanos, Él me curó. Ya no tengo esa enfermedad en mi cuerpo y ahora tengo los anticuerpos en mi sangre para protegerme en el futuro cuando los demás andan todavía viviendo con temor de que quizás lo tendrán y agarrarán por primera vez. Entonces, en el fin, yo siento, como te voy a predicar más a rato, en un momento, más adelante aquí, que a veces Dios hace las cosas porque Él tiene algo mejor en mente por nosotros. Y en mi mente yo no quería enfermarme con esto, yo no quería tener esta situación y este problema, pero en el fin ahora siento como que tengo más paz y más tranquilidad mental, personalmente hablando de mí. Porque a pesar que yo veo las noticias que hay tanta gente enfermándose, que esta enfermedad se está esparciendo por donde quiera, yo no ando viviendo mentalmente con ese miedo y temor que muchos de aún ustedes tienen. Porque ya lo tuve, ya lo viví, lo sobreviví y estoy bien, gracias a Dios. Entonces yo pidiendo una cosa, Dios me dio algo que no esperaba. Me mostró su poder otra vez para sanar mi cuerpo enfermo y además me mostró una paz para proteger mi mente de no tener que andar día tras día tras día viviendo con un miedo y temor de que qué va a pasar, que si acaso, no, ya eso terminó. Entonces quiero que entiendas que como hijos de Dios, los hijos de Dios entienden que hay tiempos que Dios les dice no y continúan sirviéndole y amándole de toda manera. Un discípulo de Jesús no se regresa al mundo, no cae por causa de una negación de Dios. No es siempre fácil entender por qué Dios nos dice no a veces a ciertas cosas que nosotros le pedimos a Él, que para nosotros parece ser razonable. Hay peticiones que nosotros le hacemos a Dios que parecen para nosotros ser razonables, pero parte de aprender a confiar en Dios es aprender a aceptar el no de Dios. No me entendieron. Dije, parte de aprender a confiar en Dios es aprender a aceptar el no de Dios y aún no llegar a ser amargo o caer o embravarte con Dios. No, parte de crecer en madurez cristiano es aceptar que habrán tiempos que Dios dice no a algo que tú le pediste y tienes que aprender a aceptar y creer que Él no te hubiera dicho no a menos que fuera por tu bien. Aun cuando no entendemos el por qué en el momento que estamos viviendo algo. Últimamente quizás habrán tiempos cuando Dios nos dice un no y no tienen no solamente nada de sentido por nosotros en esta vida, pero que quizás no entenderemos hasta que estemos en el cielo.
Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo a la iglesia: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Eso es 1 Corintios capítulo 13, verso 12 en la Nueva Traducción Viviente. Te das cuenta que hay cosas que hoy en día lo entendemos parcialmente. Es algo no totalmente claro. Hay respuestas que quizás no son muy entendidos por nosotros, no son muy claros por nosotros, que no entendemos el por qué. Pero no hay un verso en la Biblia, ni siquiera un verso donde te promete que siempre entenderás el por qué. Eso es de niños que fueron criados por padres que siempre les dijeron un porqué para cada cosa, en vez de aceptar de que se ha dicho, aunque no entiendes el porqué, se ha dicho, se ha hecho. Y desafortunadamente muchos cristianos, porque sus padres les fallaron en esas crianzas, hoy en día luchan con el Padre Celestial, porque cuando Él no les explica el porqué de todo, se frustran y se van de vuelta al mundo, porque creen que Dios les ha prometido responderles un porqué por cada razón que lo que Él hace, y no es así. Él nos puede decir no y no te debe una explicación. Y te pregunto, ¿puedes tú servir a Dios cuando Él te da un no sin explicación, o te rindas? ¿Será que te rindes por eso? ¿Será que te vuelves al mundo por eso? Porque Él no te explicó el porqué de su decisión. ¿Qué clase de hijos somos si Él no nos puede decir un no y que nosotros seamos sometidos a su voluntad soberana todavía? Pero quiero ayudarte en este día, hermanos, porque no es porque Dios es un Dios malo que Él dice no. Cuando Él nos dice no, quiero que entiendas que frecuentemente es porque Él tiene algo mejor en mente para ti. Tú le pediste algo, Él te dijo no. Tú pensaste que fue porque Él estaba enojado contigo, porque pecaste en algo, porque muchas veces no tiene nada que ver con eso, y tiene todo que ver con que lo que tú le pediste no fue lo mejor por ti, y Él tuvo algo mejor en mente y decidió negarte tu petición para que te diera algo mejor. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje habla del apóstol Pablo, que dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. En esta situación, el apóstol Pablo, Dios le había bendecido a él con una abundancia de entendimiento y revelaciones en las cosas de Dios. Él fue un hermano muy estudiado, muy entendido en muchas cosas, profundamente espiritual. Pero el riesgo que hay cuando alguien llega a ese punto, el riesgo grande es de que se les crece la cabeza, que se ponen muy orgullosos, se creen muy importantes, se creen muy especial. Y lo que ocurrió en esta ocasión, para mantener a Pablo humilde, Dios le permitió lo que la Biblia aquí llama una espina en la carne del apóstol Pablo. Ahora, los teólogos no creen que fue una espina literalmente en su carne física, sino que estamos hablando metafóricamente, proverbialmente hablando, de que hubo un problema que el apóstol Pablo tuvo,
que nadie sabe cuál fue. No sabemos ni sabremos hasta que estemos en el cielo lo que fue, y ahí ya no importará lo que fue porque ya estamos allá. Pero el problema fue que tres diferentes tiempos, tres distintas veces el apóstol rogó a Dios que le quitara esta situación. Él dijo en el verso 8, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Ahora, unos pensarán que simplemente porque le pidieron a Dios quítame lo que Él se los iba a quitar así, y que tan simplemente hasta ahí llegaría. No fue la situación así con Pablo. Dice en verso 9, cada vez que él pidió a Dios que se le quitara este problema, Dios contestó, mi gracia es suficiente por ti. Como dice la versión Reina Valera, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. La respuesta a Pablo cuando él dijo, por favor, quítame este problema, Dios le dijo, no, te lo voy a quitar. Dios básicamente le dijo a no al apóstol Pablo, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito? El no, él respondió interesantemente. Si tú lees el texto, Pablo dijo en el verso 7, él mismo escribió que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Yo no sé si tú entiendes qué profundo entendimiento tuvo que haber tenido el apóstol Pablo para entender él mismo la razón por el no de Dios a sus respuestas, a sus peticiones. Él mismo dijo que era para mantenerle humilde, porque Pablo necesitaba quedarse humilde, porque para Dios, manteniendo a Pablo humilde en medio de una abundancia de revelaciones espirituales, era más importante al Señor que el ego del apóstol Pablo. Y quiero que entiendas que Dios, a él le importa más tu humildad que tu ego. Y era una oportunidad también para Dios mostrar su poder de gracia en la vida de Pablo, porque cuando el Señor le contestó las 3 veces que él le rogó, Pablo rogó a Dios, quítamelo, Señor, quítame este problema, quítame esta situación que, Señor, ha de haber sido, cualquier situación que ha de haber sido suficiente molesto que Pablo le haya rogado a Dios 3 veces que se le quitara, y Dios le dijo cada vez, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, suficiente con que tengas mi gracia, porque si te lo quito, tu cabeza crecerá, te harás muy orgulloso, muy arrogante, te creerás más de lo que eres. Entonces mi respuesta es no, porque así te mantengo humilde. Además, así te puedo mostrar un aspecto de mi gracia que nunca habías conocido. Y estas cosas no hubieran ocurrido si Dios hubiera dicho sí a la petición de Pablo a quitarle su espina proverbial de su carne cuando él se lo rogó. En otra ocasión quiero compartir esta historia encontrado en San Juan capítulo 11, verso 3 y verso 6. La Biblia dice en la versión Reina Valera, en San Juan capítulo 11, verso 3 y 6, en referencia a Lázaro, dice esto: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro, habían pedido a Cristo, necesitamos que vengas, porque nuestro hermano, quien amas, está enfermo. Eso fue la petición, venga. Mandaron a pedir por Jesús. Específicamente, su hermano Lázaro estaba enfermo, incluso tan enfermo que en el fin el pobre iba a morir. Pero Jesús decidió negarles la petición. Ellas dijeron, ven, y él dijo, me voy a quedar donde yo estoy. Él decidió quedarse donde estaba, como dice el verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Él no dijo, oh, me llamaron, me pidieron, ahí voy rápidamente. Dios no siempre brinca cada vez que tú le pides. Nuestro problema
como cristianos modernos es que nos hayan engañado, nos han mentido a pensar que cada vez que tú le dices, Señor, haz tal cosa, que Él lo hace simplemente porque tú le pediste. Y no es así. Estas eran hermanas amadas por el Señor. Y ellas pidieron, Jesús, venga a sanar nuestro hermano enfermo. Y Él dijo, no. ¿Cómo actúas tú cuando estás enfermo y le pides a Dios que te sane? Y Él dice, no. ¿Qué es tu reacción? Incluso en esta situación, Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Lo que estas hermanas y los demás de la familia no sabían era que esta situación iba a crear una oportunidad para que Jesucristo mostrara su gran poder para resucitar los muertos de vuelta a la vida. Ellos no sabían, no habían visto esto todavía, este aspecto del poder de Dios, no habían visto el carácter de Dios en acción en esta forma todavía, pero en esta ocasión la negación de la petición de ellos creó una oportunidad para que Dios mostrara algo más grande de lo que ellos esperaban o imaginaban. No solamente que este milagro iba a fortalecer la fe de aquellos que ya eran creyentes en Jesús, porque María y Marta por supuesto creían en Él, los discípulos le acompañaban a ver todo esto, entonces había gente que ya creyeron en Cristo. Y la Biblia nos enseña y nos dice entendidamente que al ver este milagro, la fe de esta gente creció más. Se les aumentó la fe, la confianza y les dio un entendimiento más claro del poder de Dios, que Él es la resurrección y la vida. Además, la Biblia dice que había gente ahí que por ver ese milagro llegaron a ser creyentes en Jesús. Entonces se hicieron nuevos convertidos por motivos de lo que Jesús hizo en cómo Él respondió a esta situación. Esto no hubiera ocurrido si Cristo hubiera contestado a la petición de las hermanas como ellas querían, de venir inmediatamente a sanar a su hermano enfermo. Entonces ellas querían una solución inmediata. Él les dijo no. Y en el fin lo que recibieron ellas fue mejor. Porque cuando Dios te dice no, mis queridos hermanos, es porque Él tiene algo mejor en mente para ti. Hay una banda, si acaso te gustan las bandas que cantan el gospel en inglés, hay una alabanza muy bonita que escuché de una banda vocal que se llama Gaither Vocal Band. Y ellos cantan una canción muy bella que puedes encontrar en el YouTube si te interesa verlo. Y el título de esta canción es A veces se requiere una montaña. Y el coro de esta canción, te quiero compartir las líricas porque concuerdan con lo que estoy enseñando hoy en este sermón. Esta canción, el coro dice: a veces se necesita una montaña, a veces un mar turbulento, a veces se necesita un desierto para alcanzarme. Tu amor es mucho más fuerte que lo que me preocupa. A veces se necesita una montaña para confiar en ti y creer. Entiende que a veces Dios tiene que decirte no para crear oportunidades para mostrarte algo más grande de su poder en tu vida. Y si Él no te dijera no, no mirarías el poder de Dios en formas más grandes de lo que tú te imaginabas. Porque cuando Dios termina contigo, Él desea bien para ti, hermano. Por eso nos confirma el famoso pasaje en Jeremías 29, verso 11, donde Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces entiende que cuando Dios te dice no, frecuentemente su no significa que Él tiene algo mejor por ti.
Alguien dijo una vez, interesantemente, quiero que prestes atención a este dicho que alguien dijo una vez. Dijeron, cuando Dios te da un no, dele gracias, porque Él te estaba protegiendo de menos que su mejor. No me entendieron, no me entendí. Voy a repetirlo una vez más. Dijeron que cuando Dios te da un no, dele gracias, porque Él te estaba protegiendo de algo que era menos que su mejor. Gracias a Dios que cuando Él te dice no, hermanos, no es porque Dios no siempre te dice no porque está enojado contigo, porque te odia, porque no te quiere. No es así. A veces su no es porque tú le pediste por algo y Él tenía algo mejor en mente, y para darte algo mejor te tuvo que negar la petición que tú hiciste. Tenemos que aprender a respetar las decisiones de Dios. Quiero que pienses detrás en tu pasado, mira en tu historia de tu relación con Cristo, tu relación cristiana. Y a través de tu relación con Dios, quiero que veas y pienses si han habido, aunque sea, algunas veces donde tú mismo le pediste algo a Dios. Señor, deme aquí. Señor, haz esto. Por favor, te ruego aquí. Te suplico por tanto. No sé. Tú le pediste algo, pero Él no te contestó según lo que tú pediste o como tú querías. Pero en el fin, Él te dio algo mucho mejor que lo que tú te imaginabas o lo que tú esperabas. ¿Puedes tú pensar en algunas ocasiones cuando así fue por ti? ¿Puedes tú recordar algunas veces que dijiste, Señor, deme algo y te ruego aquí, te pido por tanto, y en el fin no te lo dio porque cuando Él terminó con lo que Él estaba haciendo en ti, te dio algo mejor que lo que pediste? Cuando eso ocurre, recuérdate de Efesios capítulo 3, verso 20, que dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bendito sea Dios, que Dios es poderoso, que a veces, como dice el texto de Efesios 3:20, a veces hay cosas que nosotros le pedimos con esta boca, le pedimos en oración, o que pensamos, Señor, haz esto, estoy pensando en esto, estoy anticipando esto, te ruego por tal cosa. Y en el fin, Él hace mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, porque eso es la forma que nuestro Dios trabaja. A veces el no es para crear oportunidades para algo mejor, hermanos. Piénsalo. Pero segundamente quiero que entiendan que como padre, como un padre, un padre tiene el derecho de decir no. Desafortunadamente, muchos padres malos han creado una generación de gente que no entienden que un padre simplemente tiene el derecho parental para decir no. No hay ninguna regla, ninguna ley que diga que un padre, sea el Padre Celestial o un padre terrenal, no hay ninguna regla ni una ley que dice que un padre tiene la obligación de decir sí a todo lo que se le pide. Padres que no enseñan esto a sus hijos, de que un padre tiene el derecho de usar su derecho parental de decirles no cuando fuera necesario. Padres que no hacen eso están poniendo sus hijos en una situación donde en el futuro se frustrarán frecuentemente y se desanimarán cuando se encuentran después con un no, sea de su Padre Celestial o de su Padre espiritual terrenal, el pastor de la iglesia. Porque hay hermanos y hermanas, algunos de ustedes todavía, que luchan con el no, que cuando tu pastor te dice no, te enojas, te frustras, te molestas, y como tus padres te dijeron sí, siempre crees que soy igual. No es así, papacito y mamacita, no. Entienda,
que nuestro Padre Celestial a veces te va a decir que no, yo también, y como un buen hijo tienes que someterte a la voluntad de Dios cuando Él te dice no y entender que su no tiene un propósito mejor de lo que puedes imaginar y que Él no te debe siempre una explicación del por qué. Incluso para darte un perspectivo, la palabra no ocurre 1393 veces en la Biblia. 1393. Yo estaba buscando la palabra no, cuántas veces no aparece en la Biblia, y hice una búsqueda de la palabra no en el internet y me apareció que aparece 1393 veces en la Biblia. Hermanos, esos son bastantes no. Bastantes no. Pero como nos enseña Mateo 6:9 y Filipenses 4:20, Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y como Padre, Él puede decirnos no las veces que Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros? Es como dice Jeremías, el profeta. Dios le dijo que Él es el alfarero. Nosotros somos barro. Y Él dijo, ¿quién es el barro para cuestionar al alfarero? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Quién te dio el derecho de cuestionarle a Dios sus decisiones y por qué Él decide hacer las cosas como Él los hace, aun cuando Él pide, aun cuando Él dice no? A veces, como dice Santiago 4:3 en la versión Reina Valera, Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, Dios nos conoce. No creas que siempre te va a decir que sí, porque a veces cuando le pedimos cosas, algunas cosas que le pedimos son cosas necias, cosas indebidas, cosas no necesarias, y Dios entiende eso. Y por causa de su gran amor por nosotros, Él usa su derecho parental para decirnos no cuando le pedimos cosas que no son por nuestro propio bien. A veces decimos, Señor, yo quiero tal cosa, te pido por tal cosa, pero como dice el apóstol Santiago, Dios te conoce y Él sabe que lo que estás pidiendo no te conviene, no es bueno para ti, y Él te va a decir que no. Dijo una vez una señora llamada Lisa Terke-Urst. Escucha muy bien lo que ella dice, este es muy profundo. Ella dijo, cuando Dios dice que no, a veces somos tentados a preguntarnos si nos ama. En realidad es porque Él nos ama que a veces dice que no. Una vez más, escucha, cuando Dios dice que no, a veces somos tentados a preguntarnos si nos ama. En realidad es porque Él nos ama que a veces dice que no. Eso es profundo, porque hay tiempos que tú y yo decimos, yo no creo que Él me ama, porque si Él me amara me hubiera dicho sí. Eso es falta de madurez espiritual. Ese es un niño inmaduro espiritual que cree que Dios no te ama porque te dijo que no. Pero ya ustedes que son maduros en el espíritu, ustedes que son cristianos que ya están en la carne, comiendo carne y no solamente bebiendo leche espiritual, ustedes que ya han llegado a ser más profundos en el cristianismo, ustedes entienden que a veces es porque Dios nos ama que Él te responde no a lo que tú le pediste. Y el cristiano verdadero le va a seguir amando, sirviendo, sometiéndose a Él, confiando en Él cuando Él nos dice no, porque Él es nuestro Padre y tenemos que someternos a su voluntad. Y a veces esa voluntad es un no. En Job 1:21, interesantemente, este hombre Job pasó por una de las situaciones más tristes quizás que un hombre pudiera pasar en toda la Biblia. Conocemos su historia, ustedes que han leído el libro de Job, y entienden que el pobre hombre sufrió tanto, él pasó
tantos problemas, perdió tantas cosas. Y en Job 1:21, en medio de esta gran prueba de su fe, en medio de esta gran tribulación que él estaba enfrentando en su vida, cuando perdió tantas cosas en un solo día, en Job 1:21 él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Algo que él entendió era que solo porque Dios decide decirte no, usando su derecho como padre parental para decirnos no, no significa que Él te odia, no significa que Él está bravo contigo, no significa que Él está en contra de ti. Quita eso de tu mente. Ese es lo que Satanás siempre le gusta: sembrar mentiras en la mente de la gente, como hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, sembrándoles mentiras. Dios no está enojado contigo simplemente porque te dijo no. Un buen padre como Dios entiende lo que es mejor por sus hijos, y a veces Él tiene que negar nuestras peticiones cuando Él, en su sabiduría y en su juicio justo, piensa que lo que estamos pidiendo es contrario a nuestro bienestar. Recuérdate, un problema de esta generación moderna en este país en particular es que a veces se confunden y creen que Dios es una democracia. Y no es así, hermanos. Dios no es una democracia. Nosotros no podemos dictarle a Dios cómo responder a nuestras oraciones. Él usa su voluntad soberana y su jurisdicción parental sobre nuestras peticiones según lo que Él decide que es mejor por nosotros, no según lo que tú y yo pensamos que es mejor por nosotros. Porque puede ser que a veces tú y yo pensamos que hay algo mejor por nosotros y no es así. Él conoce mejor por nosotros, como nos advierte en la palabra de Dios. Dice que a veces el hombre piensa que sus caminos son buenos y en el fin es la muerte que encuentra. Entonces tienes que aprender que cuando Dios te dice no, por favor respete la decisión soberana de Dios y entienda en tu corazón que tu Padre Celestial está respondiendo en una manera consistente con su voluntad y su palabra por tu vida. Recuerda que como un padre, Él tiene el derecho de decirte no. Y que cuando Él te dice no, no siempre te debe una explicación del por qué. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Servirás tú a Dios aun cuando Él te dice no? ¿Quedarás tú fiel a Jesucristo aun cuando Él a veces niega tus peticiones? ¿Seguirás buscando de Él aun cuando hay tiempos que Él responde en maneras que son contrarios a lo que tú le pediste? Yo he aprendido en mi vida, y espero que tú lo aprendes también, de que tenemos que seguir sirviéndole. Es como Job dijo: aunque Él me matara, todavía confiaré en Él. De que hay tiempos que Él no te va a dar lo que tú le pides. Hay tiempos que Él te va a decir que no. Hay tiempos que te cerrará, te va a cerrar algunas puertas, pero hay que seguir sirviéndole. Hay que seguir amándola, hay que seguir confiando en Él, hay que seguir sometido a su voluntad, hay que seguir adelante sin tirar la toalla, sin volver atrás, sin amargarte con Dios. Sigue amándole aun cuando Él te dice no. Cuando las cosas no le fueron bien en la vida de Job, porque recuerda que Job pasó un montón de problemas. Perdió un montón de cosas y en el fin lo único que le sobró era su vida apenas y su esposa. Perdió sus hijos, perdió su bienestar, perdió su salud, perdió sus bienes, perdió tantas cosas. Y en desesperación, porque no todos soportan cosas así como lo que pasó a aquel. En desesperación, la esposa de Job le aconsejó a él que maldijera a Dios y que muriera. Porque hay gente que cuando Dios les dice no, dicen: ay, maldiga a Dios y muera. Ellos no toleran el no.
La esposa de Job fue así. No toleró el no, no toleró las cosas y desesperadamente dio un consejo tonto a su esposo que maldijera a Dios y que muriera. Pero hay algo que Job dijo en respuesta a ella que mostró una reverencia profunda por la soberanía de Dios, que muchos cristianos modernos necesitan aprender y entender. Que algo que respondió Job a ella, que nos muestra a nosotros que Job tuvo un profundo respeto y reverencia a la voluntad soberana de Dios. Cuando él dijo, aquí está, en Job capítulo 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10 dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Te lo voy a leer una vez más porque esto es profundo y no creo que todos están poniendo atención a esto. Job dijo a su esposa frustrada, él dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Te reto que permitas que eso entre en lo profundo de tu corazón y de tu mente. Qué pensamiento más profundo, porque eso significa que Job entendió que Dios es soberano y que Él como Padre hace lo que Él quiera hacer y nosotros como hijos recibimos lo que Él nos da y lo que Él decide, aun cuando a veces duele, aun cuando a veces molesta, aun cuando a veces no entendemos, a veces sufrimos. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero Dios nos libra de cada uno de ellas. Finalmente, para terminar, quisiera hablarte que a veces, algunas veces el no de Dios es estacional. Algunas veces el no de Dios es estacional, o sea, es por estaciones en la vida, por tiempos, por algunas temporadas. En Eclesiastés capítulo 3 se menciona que hay tiempos y temporadas o estaciones por muchas cosas. De hecho, Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para todo, hay una temporada para todo y hay tiempos a veces para el no. Hay tiempos a veces cuando Él nos dice no. Y por todas las cosas positivas que el escritor de Eclesiastés escribió en este capítulo, hay algunos no proverbial en este pasaje también. Por ejemplo, él dijo, de algunos ejemplos que hay en este capítulo, hay un tiempo para morir, un tiempo para quebrar las cosas abajo, un tiempo para llorar, un tiempo para lamentar, un tiempo para perder, un tiempo para despojar, un tiempo para guardar silencio, un tiempo para la guerra. Esas cosas parecen tristes, hermano. Estas cosas no siempre son cosas que nosotros pensamos positivo. Tiempo para morir, por ejemplo. Es el más controversial y el más doloroso, el más triste, el más difícil de entender. El tiempo para morir. Hermanos, en este cuerpo mortal no somos inmortales en esta vida. Este cuerpo tarde o temprano tiene que morir. Y no importa cuánto ayunas, cuánto oras, cuánto reprendas, cuánto anhelas y deseas. Un tiempo vendrá, a menos que la trompeta suena primero y Cristo venga por su iglesia y estás vivo todavía y te vas en el rapto de la iglesia. A menos que eso ocurra primero, tú y yo tendremos que morir físicamente. Tiempo para morir. Así como Lázaro aprendió que hubo un tiempo para morir y cuando él estaba enfermo todavía murió, Jesús le resucitó y Lázaro de nuevo tuvo que morir otra vez porque no pudo permanecer vivo para siempre en este cuerpo físico. Entonces van a haber tiempos, hermanos, lastimosamente van a haber tiempos que tú oras y pides y ayunas que Dios le
salva a Mengano o Mengana de la muerte y no ocurrirá. Es como en la historia triste que David el rey, que ayunó por su bebé. Ayunó, oró, rogó a Dios que su bebé no muriera y por todo eso todavía su bebé, bebé inocente, niño inocente, todavía tuvo que morir. Él siguió sirviendo a Dios aun cuando perdió su hijo. Él siguió sirviendo a Dios aun cuando él rogó a Dios para salvar su niño y su niño murió. Él no dijo, ya no voy a servir a Dios porque mi hijo murió. No, nunca paró de servir a Dios aun cuando su niño murió, como una negación de su petición hacia Dios. Hermanos, van a haber tiempos cuando tú le ruegas para la vida de alguien y Dios te dice, esta vez no. Aprenda a respetar su decisión soberana y entender que Él tiene algo mejor en mente. Puede ser que hubo algo horrible en el futuro que iba a ocurrir a ese individuo y Él les estaba protegiendo de lo venidero con dejarles morir antes. Hermanos, nunca entendemos el por qué. Es difícil entender el por qué, pero Dios en su soberanía entiende el por qué. Dice a veces hay un tiempo para quebrar las cosas abajo. Tiempo para llorar. No es siempre un tiempo de reír. Tiempo dice para lamentar. No es siempre un tiempo de estar todo alegre y emocionado. Van a haber días que uno llora, pero no será para siempre. Dice la Biblia, aunque el llorar dura por la noche, el gozo viene en la mañana. A veces el no de Dios es por estaciones nada más, por temporadas, por tiempos. No es para siempre. No es para siempre. Dice que hay un tiempo para perder. A veces somos perdedores horribles. ¿Por qué? Por ejemplo, si has jugado con algunos niños un juego y luego uno pierde, se ponen bien bravos y se ponen a pelear con todos porque perdieron. Algunos no saben cómo perder. Pero necesitamos enseñar a nuestros niños cómo perder y enseñarles que no siempre vas a ganar. A veces se gana, a veces se pierde. Eso es la vida. Y tienes que aprender, como dice Eclesiastés 3, que a veces hay un tiempo para perder. Y cuando pierdes, la vida sigue adelante. La vida no se acaba porque perdiste. Job perdió mucho y siguió viviendo. A veces tú quieres ahorrar o mantener algo y Dios te dice, no, hay un tiempo para perder. Es parte de la voluntad de Dios. Hay un tiempo para despojar las cosas a veces. O como dice, es un tiempo, a veces hay un tiempo para mantener o guardar silencio. Y eso es muy duro para muchos porque a algunos les gusta mucho el bla bla bla, les gusta hablar tanto, no saben cómo callarse la boca. Y a veces dicen, yo es que tengo algo que decir y Dios te está diciendo, no, ahorita no es el tiempo para hablar, ahorita es el tiempo para silencio. Ay, pero es que yo tengo que hablar lo que está en mi mente. Es que no, o como dicen algunos, es que no tengo pelos en la lengua. Por eso tienes muchos problemas porque no supiste controlar esta lengua. Cállate. No es siempre un tiempo para hablar. Tu Biblia dice en Eclesiastés 3 que a veces hay un tiempo para cerrar la boca y guardar silencio. Porque a veces tú quieres hablar algo y Dios te dice, no. O como dice también tristemente que hay un tiempo de guerra. Nosotros oramos por paz. Debemos orar por paz en el país, por paz en nuestras naciones, de que Dios guarda nuestros países de guerra, pero desafortunadamente guerras suceden. Guerras están profetizadas y quiero que entiendas, así como dice Eclesiastés 3, que hay un tiempo para la guerra. Y como las profecías nos dicen, habrán guerras todavía por venir. No me importa cuánto tú ayunas, oras, ruegas, vigilas. Tú no puedes impedir que haya guerra a la hora que Dios decida que habrá guerra. Por eso tienes que aprender a aceptar la voluntad de Dios, que cuando dices quizás, Señor, no, por favor manda paz a mi país y que no haya guerra, y Dios dice, no.
La respuesta es no. Es un tiempo para guerra porque se requiere guerra por tal motivo que él entiende. Si tú lees el Antiguo Testamento en particular, hubieron muchas razones por la guerra y no hay tiempo para entrar en esas razones hoy, pero estudia el Antiguo Testamento y entenderás. Hay un tiempo y Dios entiende el porqué, y aunque tú gritas, ayunas, oras, proclamas, invocas lo que quieres, la guerra habrá y vendrá porque profetizada está. Entiende que a pesar de tiempos oscuros y aflicciones que nosotros frecuentemente enfrentamos, Dios todavía está, Él está en control de todo. Él está orquestando nuestras vidas para lo que es mejor por nosotros. Todas las cosas trabajan para el bien de nosotros que amamos a Dios, aun las veces que Él nos dice no. Cuando Él te dice no, Él está orquestando algo mejor por ti. Todo trabaja para nuestro bien. Por eso dijo alguien interesantemente, presta atención a esto. Alguien escribió una vez algo que quiero compartir contigo ahora. Dijeron, cuando Dios nos da un no por respuesta, tenga en cuenta que hay un sí mucho mayor detrás de eso. Su no es un rechazo, sino una redirección. ¿Qué pensamiento más profundo? Te lo voy a leer una vez más. Que cuando Dios nos da un no por respuesta, tenga en cuenta que hay un sí mucho mayor detrás de eso. Su no no es un rechazo, sino una redirección. O sea, no es porque Él te está diciendo no simplemente por decirte no, sin ningún buen motivo. Su no es porque te está redirigiendo hacia algo mejor, un camino mejor por ti. Y entienda que el no de Dios es a veces estacional. Él no siempre dirá no. No va a ser no todo el tiempo. Hay temporadas y tiempos cuando parece que Él nos dice no más de lo que quisiéramos escuchar. Pero frecuentemente estos son tiempos de una poda espiritual, donde Dios nos está podando para prepararnos para mejores cosas por venir. Y para mejorarnos por mejores cosas por venir, Él tiene que podarnos, cortar ciertas cosas que no deben estar ahí, cortar cosas viejas, para que nosotros crezcamos espiritualmente y maduremos en Él, para poder perseverar en estos tiempos cuando Él nos dice no, cuando preferiríamos que Él nos dijera sí a todo lo que pidiéramos de Él. Entonces entienda, querido hermano, no es fácil cuando Él te dice no, te entiendo. A veces nos frustramos, nos molestamos, pero puedes tú seguir sirviéndole, amándole, confiando en Él, sometiéndote a la voluntad de Dios, siéndole obediente cuando Él te dice no. ¿O será que te vas a rendir, volver al mundo y tirar la toalla cuando Él te dice no a lo que tú pediste? La diferencia entre el discípulo de Cristo y uno que es solamente miembro de una iglesia. Porque no todos los miembros de una iglesia son discípulos de Jesús. La diferencia entre un discípulo de Cristo y un miembro de una iglesia es en la respuesta de aquellos que son discípulos de Jesús. Cuando Dios les dice no, ellos siguen adelante. Cuando Dios les dice no, ellos siguen fiel, siguen obedientes, siguen creyendo en Él, siguen alabándole, siguen sacrificando por Él, siguen dando a Él. Ellos no tiran la toalla simplemente porque les dijo no. No actúan como niños malcriados de que dicen, si no haces lo que yo te digo y que lo que yo te mando, que yo voy a... No. A veces lloramos, a veces nos duele, a veces nos aflija, pero cuando Él termina de trabajar contigo, lo que Él está haciendo en ti, por ti y a través de ti llegará a ser mucho mejor de lo que puedes imaginar, pedir o pensar, hermano. Por eso no te rindes, no tires la toalla, no te frustres cuando Él te dice no.
entienda mejor y crea, algo mejor viene. Dices, ¿qué vendrá? Yo no sé, pero mejor de lo que tú le pediste. Tú le pediste esto y esto es lo que viene. Tú le suplicaste por esto aquí y esto más allá es lo que viene. Tienes que creer que eso es lo que Él está obrando en tu vida y aprender a someterte a su voluntad soberana. Espero, hermanos, que Dios te dé la fuerza, que te dé la fe inmovible cuando tú estás pasando por situaciones donde Él te ha cerrado puertas quizás, donde Él te ha dicho no a cosas como Pablo que dijo 3 veces le rogué que me quitara este problema y no me lo quitó. Espero que cuando eso te ocurre, que tengas la suficiente fe de seguir fiel, de ser totalmente entregado a Dios y de nunca tirar la toalla, de ser inmovible en tu fe. Que Dios te dé la fuerza, la energía, la sabiduría para permanecer fiel hasta el fin, aun cuando Él te diga no a veces. Y que así aprenderás tú a madurar como un cristiano y ser un hijo verdadero de nuestro Salvador Jesucristo. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te reto en este momento, suscríbete a nuestro canal para que no pierdas ningún sermón que estamos compartiendo con ustedes. No queremos que pierdas parte de la palabra de Dios que estamos compartiendo con la iglesia. Queremos que seas parte, entonces suscríbete hoy para que seas parte de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Esperamos que Dios te fortalezca y te dé la fe para seguir adelante. Quiero que antes de que terminamos, ore en respecto de lo que acabo de escuchar. Sé que puede ser que este sermón haya sido algo difícil por algunos, pero pídele a Dios la fuerza de serle fiel aun cuando Él te diga no y de ser un buen hijo obediente, como dijo Jesús en el huerto del Getsemaní. Si fuera posible que pasara esta copa, que se pasa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Quiero que la voluntad de Dios se haga en tu vida y en mi vida también. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima vez.